El día de hoy es jueves, día de nuestra sección de análisis jurídico con el licenciado Jesús Díaz Dircio. Jesús, buenos días. Buenos días, Evaristo. Buenos días, público. ¿Un cigarrito? No, yo no fumo. Gracias. Fíjate que hay gente que fuma desde que se levanta, ¿verdad? Pues, ¿no te ha tocado? O sea, tempranito, y agarran su cigarrito y empiezan a fumar. Antes era muy normal eso. Hoy ya vimos que es tremendo, terrible. Y luego en ayunas, imagínate. Sí. Qué situación. Bueno, Jesús, vamos al tema de hoy. Pues nos llamó mucho la atención esta información de alcance nacional. Miren, decía la información que en el año 2021 una mujer llamada Roxana fue violada y al defenderse mató a su agresor. Esto pues de inmediato uno dice pues es legítima defensa, ¿no? Pero resulta que las autoridades le dictaron sentencia de 6 años de cárcel, por lo que un juez o jueza declaró que fue exceso de defensa. Y bueno, tras conocerse esta situación, movimiento social, marchas, plantones, escándalo nacional, ¿cómo es posible? Decía ella, bueno, si no le hago nada, entonces la muerta sería yo, ¿verdad? Y ahí sí, no pasa nada. Bueno, fue un verdadero escándalo que nos hace ver justamente, Jesús, el tema de la legítima defensa. ¿Cuáles son los alcances? ¿Qué dice la ley? ¿Cómo de pronto casos como este, que dices, oye, pues me defendí, si no, pues yo sería la víctima, ¿no? Entonces, vamos con calma. ¿Qué dice la ley en casos como este? ¿En qué momentos aplica? ¿Cómo usarla realmente como se ha diseñado? Sí, Evaristo, efectivamente es un concepto que muy conocido, pero mal interpretado. Es muy común que la gente malinterprete el concepto de legítima defensa, tratándose de que pues esa tiene que ciertos requisitos para poder ser empleada, ¿no? Sobre todo en ese sentido, en defenderse legalmente sobre una acusación. En muchas de las ocasiones el agresor se vuelve victimario, ¿no? Se vuelve víctima de más bien víctima de una agresión posterior al hecho que realiza. Entonces empezaremos por plantear lo que es la legítima defensa, ¿no? En ese caso, la legítima defensa es una excluyente de incriminación que se encuentra contemplada en el Código Penal como una forma de que se le excluye de una responsabilidad penal a la persona, ¿no? Como concepto se puede considerar que es quien repele una agresión real, actual o inminente y sin derecho en defensa de bienes jurídicos propios o ajenos, siempre que exista necesidad racional de la defensa empleada y no mede provocación dolosa suficiente e inminente por parte del agredido o de su defensor. En ese sentido, pues se debe entender pues que esta legítima defensa en primer lugar, no la puede emplear el agresor. El agresor no puede ser que está defendiendo si agredió. Por eso es que se señala en el concepto que no puede mediar agresión. ¿Por qué? Porque se entiende que es una acción o una reacción de la acción que se intenta en su contra, ¿no? Consecuentemente de ahí, que si la persona a la que se ha agredido repele dicha agresión, podría considerarse una legítima defensa, pero siempre y cuando se valore lo que es la racionalidad y proporcionalidad. En el caso que habías comentado, pues de un inicio se valora que la proporcionalidad hubo exceso en la legítima defensa, pues porque le quitó la vida y ahí implementó algún objeto probablemente. Por decirte algo y como ejemplo, cuando existe alguna riña o una agresión, no se puede alegar la legítima defensa si ambos participaron en la agresión. Por lo contrario, si una persona agrede a otra sin avisarle, sin decirle o anticiparle tal agresión, y esta persona con reacción repele tal agresión, pues se podría estar considerando una legítima defensa, pero suponiendo que la persona agredida accione un arma contra otra persona que ésta llevaba simplemente sus manos para agredirla, pues entonces considera un exceso de legítima defensa, porque la proporcionalidad se daría en el nivel de que ambos usaran sus manos.
pero cuando una persona te agrede con sus manos y el otro le responde con un arma, incluso aún teniendo el arma legalmente registrada, pues eso implica que probablemente exista un exceso en la legítima defensa. Y decía yo hace un rato que era un poco mal interpretado el concepto, porque el hecho de que actúes en defensa no implica que no se constituya un delito. Finalmente, eso es muy importante decirlo. Finalmente el código sí contempla como un acto delictivo cuando le quitas la vida a otra persona, pues que no aún en tu propia defensa. Aún en tu propia defensa, pues que se cometió un delito. Cuando existe un excluyente de incriminación, es que ese delito que has cometido por haber reaccionado ante un peligro inminente, sustituye la pena para que te absuelva, pero tú repeliste una agresión que de alguna forma lo hiciste al propio nivel de la persona que te ha agredido. Cuando existe exceso en la proporción, no existe racionalidad, por ejemplo, alguien amenaza a alguien y se le va encima y agarra una piedra y se la avienta y le quita la vida, pues ahí hay una desproporcionalidad, ¿no? Ahí no se da la proporción en el sentido de que haya sido una agresión atendiendo. Ahí Sin embargo, deja interrumpirte porque es un tema muy interesante, dado que este caso, que de la muchacha o de la piedra, ¿no? En el caso de que uno sea más fuerte, digamos, en el caso de la muchacha, pues es un hombre con una mayor fuerza física, agrede a una mujer con una menor fuerza física. A lo mejor la mujer pues lo pudo repeler en un primer momento, pero con la fuerza física del hombre pudo haber insistido. Y otra condición que a mí se me ocurre, pues en ese momento mentalmente pues no dices, no voy a hacer uso excesivo de fuerza para defenderme, pues te defiendes con lo que puedes. Es correcto. Entonces ahí también pues a lo mejor no sabemos los detalles del caso, pero puede ser en cualquiera. La víctima más débil puede defenderse con lo que pueda y con lo que tenga a la mano, y entonces puede venir un desenlace fatal. ¿Esta situación se considera en el caso? Sí, es lo que estaba comentando en el sentido de la proporcionalidad y racionalidad. Tratándose de la proporción en fuerza, por ejemplo, lo que mencionabas, es evidente que el igualar esa fuerza a través de un objeto, pues probablemente lo excluya de la incriminación. ¿Por qué? Porque simplemente la corpulencia del otro podía ser muy notoria, ¿no? Pero en el caso particular que comentabas a un inicio, se trata también de la protección al bien jurídico tutelado, que en ese caso se trataba de la libertad sexual y de la vida, probablemente, porque la persona que le estaba agrediendo, ultrajando, pues entiende que pudo haberle quitado la vida ante el sometimiento, ¿no? Entonces esta persona al defenderse, te digo, no conocemos los detalles del caso como lo mencionabas, pero lo hizo de alguna forma que como consecuencia generó el homicidio del cual estaban culpando, y que de alguna forma la ley considera también como delito, puesto que el Estado tendrá que brindar protección para que esos hechos no sucedan. Es decir, quitar la vida a alguien es también tipificado como delito, y ahí es donde a ella le señalan la probabilidad de haber cometido un delito en exceso de legítima defensa. Sin embargo, como ya conocemos el antecedente, ya fue absuelta, retirado los cargos en el sentido, porque se consideró pues valorando esa parte. Escándalo, Jesús. Sí, desde luego, muchas de las ocasiones. Si no es notorio este caso, la mujer 6 años a la cárcel. Si no se toman los asuntos con objetividad o humanidad en el sentido de las circunstancias, pues se vuelve uno muy técnico en cuanto a la ley establece y sanciona a la gente, ¿no? Exacto. Sin embargo, así es muy importante en ese tipo de circunstancias establecer que el peligro en el que se encontraba, tanto en su vida como en su libertad sexual, pues la orilló a tomar una medida repeliendo la agresión a la fuerza que ella pudo haber empleado, y de ahí es como se valora. Hay unas presunciones en el respecto del delito también, puesto que la ley protege al justiciable, al ciudadano, que cuando emplea legítima defensa, y como presunción se establece que es una legítima defensa cuando en el caso cuando el daño que se causa es en el interior de un domicilio y penetra el domicilio sin autorización. Es como si tú llegaras a tu casa y encuentras a una persona dentro robando. Entonces ahí se entiende que puedes emplear la legítima defensa porque se presume que te estás defendiendo de los bienes que tienes que puede ser de tu propiedad y que pueden ser afectados, o incluso aunque sean ajenos, pero que tengas el mismo interés sobre ellos, ¿no? Tú puedes defender esas circunstancias. Entonces esa presunción se establece desde el momento en el que una persona pudiera ingresar a un domicilio y al momento de encontrarlo utiliza algún objeto para someterlo,
golpearlo tal vez, se presume que hubo legítima defensa en ese sentido. ¿Por qué? Porque desde el momento que irrumpió, ¿no? Ahí el problema sería pues que una vez que lo hayas golpeado, pues le sigas golpeando hasta quitar la vida, entonces es una circunstancia que pudiera generar una sospecha en la acción de haber excedido la fuerza. Pero ahí regresamos a lo mismo, ¿no? Que tú estás apanicado fuera de ti, se mueve el tipo, está mal encarado, todo tatuado, y le pegas ya a lo mejor hasta inconscientemente. Pero bueno, eso ya se verán los detalles de cada caso en cada juicio particular. Pero me llama la atención lo que dices, que un individuo penetra el domicilio de otro. Eso ayuda para que de alguna manera el término, el concepto de legítima defensa sea más entendido, o es lo mismo que sea en tu casa, que sea en la calle, que sea en la escuela, que sea en cualquier lugar. Se aplica la presunción cuando es un domicilio porque se entiende que lo sorprendiste realizando un acto de conducta delictiva y que tratas de protegerte para que no te suceda algo. Entonces esa presunción prevalece cuando se tratan de domicilios o lugares en lugares ajenos donde para entrar requiere de una autorización. Entonces, o sea, no es lo mismo que pasa en la escuela, que pasa en la fábrica, que pasa en la calle, que pasa en tu casa. Es correcto. Si hay, considerando la escuela, la fábrica y la casa, tratándose de lugares cerrados, si se entiende que sorprender a una persona dentro de ese domicilio podría generar como consecuencia una presunción de que te defendiste. Así es. No es lo mismo en la calle cuando vas pasando por una acera y otro te agrede. O agrede a tu pareja, digamos, ¿no? Ahí, te enojas y enfrentas y reaccionas porque puede ser consecuencia de un delito y máxime si tú tienes la ventaja en esa acción, ¿no? Entonces ahí es donde se genera la racionalidad proporcional en el sentido de establecer en qué circunstancias se llevó el acto. ¿Por qué? Porque tanto el que agredió o cometió un delito como la víctima que lo recibe al momento de repeler la agresión es su delito el que comete. Pero la ley lo contempla como excluyente y en una sanción penal o en una sentencia, pues el excluyente de incriminación se genera una sentencia absolutoria. No implica que no hayas cometido el delito de homicidio por haber protegido tus bienes o tu persona, tu libertad sexual o actos, sino que ese delito que tú cometiste se sustituye por la libertad en el sentido de la excluyente, porque se te excluye del acto que se te atribuye, porque hay una justificación, pero el delito se cometió, ¿no? Claro. Entonces ahí la legítima defensa se concentra en ese sentido, en repeler una agresión inminente y real que pudiera causarte un daño. Lo que nos debe quedar claro, entonces, la legítima defensa no es un permiso para hacerle lo que quieras al agresor, ¿verdad? Y pareciera que sí, mucha gente espera incluso la oportunidad de encontrar a alguien en su casa para quitar la vida, ¿no? Y piensan tener un permiso para hacerlo. Pero realmente la ley sí sanciona que esta legítima defensa, si se excede en fuerza, en actos que pudieran causar un daño mayor, pues habría una sanción, y la sanción incluso se reduce de acuerdo a si se acreditara la legítima defensa. Si hubo exceso, se puede hacer una sanción reducida hasta la cuarta parte de la pena máxima, es decir, que aún habiendo exceso, sí hay un beneficio para el sí, se demuestra que fue así. Pero aquí lo más conveniente pues es que la agresión que repele la persona que utiliza la legítima defensa, pues sea a la misma proporción para que no sea sancionado, ¿no? Claro. Pero ya ahí en lo que respecta a la joven que fue agredida, pues sí se equipara el hecho, y yo creo que por esa razón se desistieron de la imputación, porque se equipara el hecho de su vida, que estuvo en peligro a través de, lo más valioso, del abuso, cuentas, ¿no? Entonces, al proteger su vida... Aquí nos lo has dicho, que la vida es el mayor bien que tenemos, ¿no? Y de alguna forma proteges la vida con la vida, entonces hay momentos en los que la reacción puede ser al nivel de perder la vida uno o el otro, ¿no? Entonces ahí eso es equiparable de alguna forma racional y es en el sentido como se valora la proporcionalidad en ese Así es, que interesante, pues ahora ya sabemos más. Legítima defensa no quiere decir, tú me quieres agredir, pues yo te agredo doble y no pasa nada, no, tiene consecuencias. La otra cosa que también hay que decir, que no estamos exentos de ser considerados de haber cometido un delito, si ya con el control de la situación, pues se hacen o se agrede de más al que originalmente nos iba a agredir, ¿no? Sí, por eso se considera que es una excluyente de incriminación, puesto que la persona que comete el delito en legítima defensa, pues se le excluye de la incriminación que el Estado puede realizarle para ser condenado si ésta se acredita, pero prácticamente se le está excluyendo de una sanción
por haber aplicado las reglas de la legítima defensa, pero el delito al final de cuentas pudo haberse cometido. Así es, no estamos exentos de cometer delitos al defendernos, y las palabras clave me parece son lo que dijiste: proporcionalidad y racionalidad. Pensemos, bueno, es difícil a veces pensar, ¿verdad? Pero si de antemano vamos pensando que no debemos ir más allá, ¿no?, de proteger nuestros bienes y nuestras vidas, podríamos decir que podríamos enfrentar toda esta situación sin mayor complicación. De lo contrario, como el caso de esta joven, ¿no?, donde no sabemos por qué, pero generó el deceso de esta persona, pues ya ahí se complicó, y ya todo lo que le hemos narrado. Y aquí por último, Jesús, como decías, hay quienes dicen o esperan que alguien se meta en tu casa para justiciarlo prácticamente, y así como ese caso que comentas, pues hay mucha gente que se alegra que un delincuente, un homicida, un criminal, un asaltante, recordará a las personas que han linchado, que la gente hasta se alegra que esto ocurra, o los letreros que dicen: si te metes a mi casa de vivo no sales. Todavía persiste también ese sentimiento de hacer justicia personal. Sí, ahí es donde hablábamos en otros programas de la prohibición que existe constitucional de hacerse justicia por su propia mano, ¿no? Finalmente, si se repele una agresión, pues podría estar justificada la excluyente de incriminación o que se le sanciona a la persona que se está defendiendo, pero ya un acto de linchamiento, un acto en que la gente propiamente hace uso de la justicia por su mano, pues ya está cometiendo un delito que no puede ser justificado por la legítima defensa. En ese sentido, absolutamente, ¿no? Absolutamente. Muchas gracias, Jesús. Excelente día. Excelente día. Nos vemos la próxima semana. Buen día, público.